Mis hermanas, cuando pensamos en una mujer realizada, en una mujer con una vida plena, satisfactoria, una mujer inteligente, creativa, talentosa, ¿cómo te la imaginas? Estamos hablando de una mujer que ha logrado o está logrando desarrollar su potencial como mujer. Y mi pregunta es, mi hermana, ¿cuál es la imagen mental que tú tienes de esa mujer? ¿O dónde te la imaginas trabajando? Ahora, yo quiero plantear estas mismas preguntas, pero de otra forma, desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de Dios en su palabra, ¿cuáles mujeres considera Él que están viviendo una vida plena y satisfactoria? O sea, ¿cuál es la mujer que según Dios se está desarrollando plenamente como mujer? Los cristianos decimos creer que la única opinión que realmente importa es la de Dios, ¿verdad? No la nuestra. De manera que cuando hay una discrepancia, hay una diferencia entre la opinión del hombre y la opinión de Dios, el cristiano, mis hermanos y mis hermanas, está supuesto a decir junto con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando el hombre y Dios opinan diferente, mis hermanas, Dios siempre tiene la razón. Así que si queremos saber con certeza cuáles mujeres están viviendo una vida plena y cuáles no, debemos regresar al manual del fabricante para ver allí cuál es el diseño original de Dios para la mujer. Y eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a hacer un viaje, vamos a regresar al jardín del Edén para ver lo que Dios tenía en mente cuando creó a la mujer, y luego vamos a contrastarlo con el caos que el pecado introdujo en el mundo y lo que Dios ha hecho para recomponerlo. Así que en cierto modo, ahora voy a tomar lo que dijo Lester hace un momento. Esta primera conferencia debería llamarse de la belleza al caos y a la belleza, de la belleza al caos, del caos a la belleza. Ahora, antes de empezar, yo quiero aclarar que esta no es una conferencia para matrimonios. Esta no es una conferencia para hombres y mujeres. Es una conferencia para mujeres. La razón por la que hemos insistido en que los hombres las escuchen, y yo espero que Lester, que algunos de los que no están aquí es porque se quedaron en casa cuidando a los niños para que la mujer pudiera estar aquí, ¿verdad? Pero la razón por la que hemos insistido en que los hombres escuchen estas cosas es porque los hombres necesitamos entender, necesitamos aprender cuál es la naturaleza y el rol de la mujer. Porque de lo contrario, podemos ser culpables de empujar a nuestras esposas en contra del diseño de Dios, ya sea por nuestra pasividad, ya sea por nuestra falta de liderazgo, ya sea por falta de comprensión de la enorme importancia del rol que Dios le ha dado a la mujer. Así que yo espero que cuando terminemos esta conferencia, todos, hombres y mujeres, salgamos de aquí apreciando enormemente el papel de la mujer en el plan de Dios. Habiendo aclarado esto, veamos en primer lugar el diseño original de Dios para la mujer. Y para ello quiero, por favor, que vayan conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Yo sé que este es un texto sumamente conocido, sin embargo, hay mucha enseñanza aquí. Dice en el versículo 26, y dijo Dios, luego de haber creado el escenario de la creación donde Dios se ha de glorificar, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.
Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio. Y noten por favor desde ya el plural de cada verbo. Dios le está diciendo esto al hombre y a la mujer: ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Mis hermanos, mis hermanas, hay al menos 5 enseñanzas que nosotros podemos derivar de este pasaje y de todo el relato bíblico de la creación que encontramos tanto en Génesis 1 como en Génesis 2. La primera enseñanza es que ambos comparten la misma dignidad y el mismo valor. Ambos comparten la misma dignidad y el mismo valor. Ambos son iguales en esencia porque fueron creados los dos a imagen y semejanza de Dios, con el fin de representar a Dios en la tierra. Eso es lo que significa en parte ser imagen de Dios. Estamos llamados a representar a Dios. Estamos llamados a ser imitadores de Dios. Y los dos fueron creados con esa encomienda y con esa naturaleza. Más adelante en Génesis capítulo 2 versículo 23, escuchen hombres, encontramos el primer poema de la historia, escrito por Adán en el momento en que Dios le trae a Eva. Y escuchen con cuidado estas palabras, este poema de Adán. Y el hombre dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, ella será llamada Isha, porque del Ish o del hombre fue tomada. Noten, mis hermanos, que lo que Adán resalta en este poema no es lo que diferencia al hombre de la mujer, es lo que los hace iguales. Es lo que los hace iguales en esencia, es la idea. De manera, mis hermanas, que todo lo que vamos a decir de ahora en adelante parte de la premisa. Por favor, hermanas, graben esto. Todo lo que vamos a decir de ahora en adelante parte de la premisa de que el hombre no es superior, ni más valioso, ni más capaz, ni más inteligente que la mujer en ningún sentido. Ambos comparten la misma humanidad. Ambos comparten la misma dignidad, el mismo valor como seres creados a la imagen de Dios. Un hombre que abuse de una mujer o que se crea superior a la mujer está pisoteando la imagen de Dios en esa mujer. En segundo lugar, aprendemos de este relato que tanto el hombre como la mujer tienen una labor que hacer, cada uno según el sexo en el que fue creado. Noten otra vez en el versículo 27, dice varón y hembra los creó, y ahora dice en plural: los bendijo Dios y les dijo a los dos: sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, ejerced dominio. Ambos tenían la responsabilidad de llenar la tierra. Ambos tenían la responsabilidad de dominarla, no de dejar que el medio ambiente los domine a ellos. Ellos están llamados a dominar en el contexto de los roles que Dios ha dado a cada uno. Varón y hembra lo creó. Eso quiere decir, mis hermanas, que Dios creó al hombre y a la mujer con capacidades y fortalezas necesarias para hacer este trabajo de fructificar y dominar. Es por eso que los teólogos se refieren a este pasaje de Génesis 1 como el mandato de dominio o el mandato cultural. Ahora, yo sé que cuando se oye la palabra cultura pensamos en el teatro, en la buena música, pero la palabra cultura viene del latín colere, que significa cuidar, cultivar. Nosotros fuimos llamados a cultivar la tierra. Adán y Eva tenían la responsabilidad de hacer que el jardín del Edén llenara la tierra entera. Esa era su labor. El hombre y la mujer fueron creados para ser laboriosos,
para trabajar duro. Hermanas, el hombre y la mujer fueron creados los dos a imagen de Dios. ¿Y qué dice en Éxodo 20? Dice que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día. Y por lo tanto el hombre y la mujer deben hacer lo mismo, porque nosotros somos imagen de Dios. Estamos llamados a ser laboriosos. Eso requiere fortaleza, eso requiere intencionalidad, eso requiere determinación, dominio propio. No se trata de pasarme el día con el celular, viendo Facebook, viendo TikTok. No, hermanas, nosotros fuimos todos llamados a ser laboriosos. Si bien es cierto que en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 4 se exhorta a la mujer a cultivar un espíritu afable y apacible, y luego en el versículo 7 dice que en comparación con el hombre la mujer es el vaso más frágil. Mis hermanas, eso no es todo lo que la Biblia dice acerca de la mujer. En Proverbios capítulo 31 versículo 17 se dice que la mujer virtuosa se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos, y en el versículo 27 dice que se viste de fuerza y de honor. Ella se ríe de lo porvenir. Mis hermanas, las mujeres tienen que enfrentar muchos retos, y ustedes lo saben, en el cumplimiento de la misión que Dios les dio. Y eso requiere de fortaleza, valentía, intencionalidad, determinación. Solo que el hombre exhibirá esa fortaleza como hombre y la mujer como mujer. Dice el teólogo Alastair Roberts que los hombres y las mujeres fueron creados y equipados para diferentes propósitos, y por lo tanto, naturalmente, dice él, exhibirán fortalezas, preferencias y comportamientos. No somos iguales en ese sentido. Más allá de las claras diferencias anatómicas entre el hombre y la mujer, las mujeres suelen ser más empáticas. Dos hombres se juntan y se pueden pasar 3 horas hablando de política, del trabajo o aún de teología. Las mujeres se juntan y hablan de los maridos, de los esposos, de la casa. Las mujeres son más relacionales, son más empáticas, más orientadas hacia la gente, son más observadoras. Un esposo y una esposa pueden ir a una casa de visita, y cuando sale la mujer le dice: wow, ¿tú viste el adornito que la hermana tenía en la sala? ¿Cuál adorno? El que estaba en la mesa redonda. ¿Cuál mesa? O sea, nosotros los hombres fuimos alambrados de una manera diferente. Mis hermanas, entiendan por favor, así como nosotros debemos entender que ustedes son diferentes a nosotros en ese sentido, ustedes también tienen que entender que los hombres somos diferentes. Yo sé que yo he puesto este ejemplo muchas veces, pero hay mujeres que sobreestiman a sus maridos. Una mujer está pensando en que quiere remodelar la cocina y quiere organizar la cocina, y le dice al esposo: ¿sabes que yo he pensado que nosotros podemos poner en la ventana una cortina azul porque pega perfectamente con toda la decoración de la cocina? Y el esposo le dice: mira, me parece bien. El esposo se va para el trabajo, llega a las 6 de la tarde y ella le dice: ¿sabes que pensé que podía ser verde? Y él ¿qué? La cortina. ¿Qué cortina? La mujer se queda conectada. Hace rato que el hombre se olvidó de eso. Y mis hermanas, si ustedes no entienden eso, ¿saben lo que va a pasar? Que probablemente van a comenzar a pelear. Ese es el problema, que tú solamente piensas en lo tuyo. No, es que somos diferentes, y gloria al Señor que somos diferentes. En tercer lugar, aprendemos de este pasaje que el hombre y la mujer fueron creados en el contexto de un esquema de autoridad en el que uno ejerce la función de líder y el otro, la mujer, la función de seguidora. Esa es la razón, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 13, esa es la razón por la que Adán fue creado primero, después Eva. Dice Pablo que ese orden nos revela la estructura de autoridad diseñada por Dios para la sociedad humana. Antes de que Eva llegara al jardín, el hombre recibió una revelación de parte de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y Adán, como líder, como profeta, como pastor de esa relación, debía traspasarle esa información a Eva. Antes de que Eva fuera creada, Dios le dio a Adán la responsabilidad de ponerle nombre a todos los animales,
Y noten, mis hermanas, que lo primero que hace Eva cuando llega al jardín es comenzar a cambiar los nombres. Él es el líder, ella es la seguidora. Eso no es una anomalía que se introdujo en el mundo por causa del pecado. Es una relación diseñada para reflejar la gloria del Dios Trino en una forma única y maravillosa. Pablo dice en 1 Corintios 11:13, escuchen: Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Mis hermanas, si la mujer fuera inferior al hombre porque debe someterse a él como su cabeza, eso querría decir que Dios el Hijo es inferior a Dios al Padre, porque él voluntariamente se somete a la voluntad de su Padre. Es una sumisión voluntaria entre iguales. ¿Escucharon eso? Subrayenlo ahí. Es una sumisión voluntaria entre iguales. Eso es lo que vemos en Filipenses capítulo 5. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo. Maridos, no es el hombre el que debe someter a su esposa. En ninguna parte de la Biblia se le ordena al hombre someter a su mujer. En ninguna parte de la Biblia. Al hombre se le ordena amarla como Cristo amó a la iglesia. Es la mujer la que voluntariamente, como un ser digno, diseñada a la imagen de Dios, decide someterse a la voluntad de su marido o a la autoridad de su marido. Esa unidad tan peculiar entre dos seres humanos, iguales en esencia, pero distintos en su identidad sexual, es una de las distinciones, una de las manifestaciones, es lo que quiere decir, más potentes de la gloria de Dios que podemos encontrar en la tierra. Juntos, mis hermanas, los hombres y las mujeres, potencializamos la gloria de Dios. Porque mostramos en una forma concreta, en una forma única, la relación que existe entre las tres personas de la Trinidad. Miren lo serio que es esto. Tres personas, un solo Dios. Bueno, los seres humanos creados a su imagen reflejamos esa igualdad en la diversidad. Miren, mis hermanas, insistir en que una mujer se parezca a un hombre o se comporte como un hombre destruye la belleza que solo puede producir esa unidad entre dos seres que poseen una identidad sexual distinta. Varón y hembra los creó. Yo quiero hacer un ejemplo práctico aquí y lo vamos a hacer cantando. Yo no voy a cantar, pero cuando un grupo de personas canta la misma melodía en la misma voz, se dice que están cantando como al unísono, son un solo sonido. Vamos a hacer un ejemplo aquí en vivo, por favor. ¿Ok? Quiero morar, tu grande eterno amor, quiero gozar. Ok, déjenlo ahí. Yo creo que ustedes tienen una idea. Ahora bien, cuando ese mismo grupo combina sonidos simultáneos pero diferentes, entonces se genera una armonía cuya belleza sobrepasa por mucho a un grupo de personas cantando al unísono. Vamos a verlo ahora. Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor, quiero gozar. Ok, yo creo que se entendió, ¿verdad?
Bueno, mis hermanas, lo mismo ocurre en la relación matrimonial. Nosotros hacemos armonía porque somos iguales pero diferentes. Dice alguien acerca del matrimonio: esta es la imagen más poderosa, más magnífica, más embriagadora, más concentrada de la gloria divina que se puede encontrar en la creación. ¿Oíste eso? Esa relación. Ahora, este relato también nos enseña, en cuarto lugar, que el plan de Dios para su creación hacía indispensable la existencia y el trabajo de Eva. Este relato nos enseña que el plan de Dios para su creación hacía de Eva indispensable para el plan de Dios. Ella no es un adorno, ella es indispensable. Ella era necesaria para que el propósito de Dios con su creación pudiera llevarse a cabo. De hecho, por un tiempo, un tiempo muy breve, Adán estuvo solo en el paraíso, lo suficiente como para dejarnos ver que eso no era bueno. Recuerden que fue Dios mismo que dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Adán necesitaba una ayuda que fuera idónea para él, una ayuda que lo complementara, de modo que pudiera llenar la tierra y sojuzgarla, y Dios le hizo a una mujer. La palabra que se traduce como ayuda, yo sé que muchas de ustedes saben eso, proviene del hebreo ether. Es la que se usa con mayor frecuencia en el Antiguo Testamento para referirse a Dios como nuestro ayudador. Así que en vez de denigrar a la mujer, ese rol la coloca en un lugar de suprema importancia para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Eva fue creada, hermanos varones masculinos, escuchen, Eva fue creada porque Adán necesitaba a Eva. Y si Adán necesitaba una ayuda idónea viviendo en un mundo perfecto, viviendo en un paraíso, ¿cuánto más nosotros? Mi hermano, tú necesitas a tu esposa. Necesitas la ayuda de tu mujer. Y no, Dios no creó a Eva para que se limitara a prepararle un sándwich o para hacerle una limonada mientras él hacía todo el trabajo en el huerto. No. Dice Rebecca Merkel, ella era esencial para todo el programa de Dios. Y me encanta esta parte de la cita. Adán por sí solo era solo Adán. Adán junto con Eva se convierte en la raza humana. Adán es la bellota solitaria. La bellota es el fruto y la semilla del roble. Adán es la bellota solitaria sentada junto al camino, que por mucho que lo intente sigue siendo una bellota. Eva es la tierra fértil que toma todo el potencial que reside en esa bellota y la convierte en un árbol que produce millones de otras bellotas y millones de otros árboles. Eva es fecundidad, dice ella. Qué honor, qué bendición. De paso, es interesante notar que la palabra vientre en el hebreo proviene de la palabra misericordia. De hecho, en el texto de Lamentaciones, que dice que todas las misericordias del Señor son nuevas cada mañana porque grande es su bondad, la palabra bondad allí significa vientre. Se supone que el vientre de una mujer debe ser un lugar de misericordia, no debe ser un lugar donde los niños, donde los bebés que se están gestando estén en peligro. Mis hermanas, el plan de Dios de llenar la tierra, de someterla, era imposible sin Eva. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y vemos en la Gran Comisión de Mateo 28 que Cristo extiende el mandato cultural de Génesis 1. Ahora su iglesia, compuesta por hombres y mujeres redimidos, está llamada a ser discípulo de todas las naciones. En otras palabras, la iglesia, compuesta de hombres y mujeres redimidos, debe contribuir a la restauración de la imagen de Dios. Eso es lo que significa ser discípulos. Contribuir a la imagen de Dios que quedó desfigurada con la entrada del pecado. Nuestra misión, mis hermanos y hermanas, es llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios. De manera que el plan de Dios para glorificar su nombre, tanto en la creación como en la redención, requiere la participación activa de hombres y mujeres, mis hermanas, en la creación de Dios, en la redención de Dios.
Ninguno de los dos es un observador pasivo. No podemos ser observadores pasivos. No podemos darnos ese lujo. En quinto lugar, también aprendemos de este relato, y tal vez esta es la parte más compleja del tema, por la sociedad en la que vivimos hoy. Aprendemos de este relato que el hombre y la mujer fueron hechos, y escuchen con cuidado mis palabras, para gravitar en dos esferas de trabajos diferentes. En dos esferas. Adán fue creado fuera del jardín y luego fue colocado allí por Dios para cultivarlo y para guardarlo, para protegerlo. Noten el capítulo 2, versículo 8: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Y más adelante, en el versículo 15 del capítulo 2, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Así que Adán fue traído por Dios a su puesto de trabajo. La mujer, en cambio, fue creada dentro del jardín. Hay mucha enseñanza allí para llevar a cabo una labor que giraba, que gravitaba en torno al jardín, en torno a ese lugar. Es por eso que más adelante, cuando ellos se rebelan contra Dios y reciben la consecuencia de su pecado, cada uno es castigado en relación al trabajo esencial que Dios les asignó. Noten el versículo, capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Ven que se habla del parto, se habla de los maridos. En cambio al hombre le dice: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. El trabajo fue diseñado, hermanos, para que sudemos, aunque trabajes en una oficina con aire acondicionado. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Se dieron cuenta cómo la maldición de Dios sobre Eva tiene que ver con el hogar? La maldición de Dios sobre Adán tiene que ver con su trabajo fuera. Ahora, noten con cuidado lo que estoy diciendo y lo que no. Yo no estoy diciendo que la mujer no pueda hacer ninguna labor fuera de su casa. Yo no estoy diciendo eso. De hecho, si vamos a la Biblia, ¿con qué nos encontramos? Rebeca. Dice que Rebeca sacaba agua del pozo y otras mujeres con ella. Eran mujeres que no estaban como esos personajes de Jane Austen en la era victoriana, sentadas allí bien bonitillas esperando que llegue un pretendiente. No. Estas mujeres eran laboriosas. Rebeca sacaba agua del pozo. Raquel, dice la Biblia, que era la pastora, y obviamente no pastora de una iglesia, era pastora de animales. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia de Ruth? ¿Dónde se enamoró vos de Ruth? En el campo espigando. ¿Qué dice la Biblia de Lidia? Dice que era vendedora de púrpura, era una mujer negociante. ¿Ven, hermanas? No todas las mujeres se encuentran en la misma circunstancia. Hay madres solteras, hay solteras que no se han casado, que no tienen hijos. No todas las mujeres se encuentran en la misma etapa de la vida. No es lo mismo una soltera que una casada con niños pequeños. No es lo mismo una casada con el nido vacío que una casada con niños pequeños en casa. No es lo mismo una madre soltera que una mujer casada con su esposo que trabaja y produce. Hay diferentes circunstancias en la vida. Lo que estamos diciendo, mis hermanas, es que la mujer fue creada para llevar a cabo una tarea muy peculiar como dadora de vida.
Ese es el significado del nombre Eva. Ella es la madre de todos los vivientes. Lamentablemente, en muchos de nuestros países, sobre todo en los países donde el aborto ha sido legalizado, la mujer es la madre de los murientes, no de los vivientes. Su vientre ya no es un lugar de misericordia. Pero eso no es el plan original de Dios. La mujer fue creada para ser dadora de vida. La mujer fue creada para ser cuidadora o gerente de su hogar. Tito capítulo 2. Pablo le dice a Tito: enséñale a las mujeres más maduras de la iglesia que deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. De paso, noten que Pablo asume que estas mujeres ya están casadas, están hablando de maridos y de hijos. Amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, oicurgos, laboriosas en su casa. Ellas son gerentes de su hogar, sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo sé que en el día de hoy a muchos les parece denigrante que una mujer sea una simple ama de casa. Y aún se atreven a decir que las amas de casa no trabajan, como si lo hacen las abogadas, ¿verdad? Las ingenieras, las arquitectas. ¿Saben qué, mis hermanas? Eso es denigrar a una mujer. El Dios de toda sabiduría, mis hermanas, ha colocado el hogar en el centro de la vida humana, y la mujer es el centro de ese centro. Yo voy a repetir eso otra vez. El Dios de toda sabiduría ha colocado el hogar en el centro de la vida humana y a la mujer en el centro de ese centro. ¿Saben para qué? Para mostrar en formas concretas y tangibles la belleza de Dios en Cristo. Mis hermanas, el hogar es mucho más que un lugar donde vive gente. La palabra hogar debe traer a tu mente otra cosa. Dice en el Salmo 68:6 que Dios prepara un hogar para los solitarios, o que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dice la Biblia Reina Valera. No es que le da un techo al solitario, es que le da una oportunidad de vivir en comunidad para que ese hombre, esa mujer pueda florecer. El hogar es un refugio donde las personas se nutren, se protegen, se desarrollan, maduran, descansan, crean poderosos vínculos de lealtad. Eso es el hogar, o al menos eso debiera ser. Alguien ha dicho que el hogar es el corazón que impulsa todo lo demás. El hogar es el corazón que impulsa todo lo demás. Es allí donde la teología se hace palpable al mostrar al Dios bueno, generoso, hermoso y paciente, mientras usas el potencial, mi hermana, que Dios te dio. ¿Para qué? Para mostrar a través de tu sabiduría, de tu potencial, de tu talento que Dios te ha dado, para que ese hogar sea esa clase de refugio. Un hogar en el que las personas florecen física y espiritualmente al entrar en contacto con Dios a través de la bondad, la generosidad, la hermosura, la paciencia que debe respirarse en un hogar cristiano. Y mis hermanas, ser cuidadosas del hogar encierra todo eso. De ahí la enorme importancia de que las mujeres estén bien instruidas teológicamente, porque ellas deben mostrar a través de lo que hacen quién y cómo es Dios. Dice Rebecca Merkel, oigan esto, hermanas, qué precioso: si la teología es un río, las mujeres cavan canales que llevan el agua a cada parte del jardín. Mi hermana, tú te ves a ti misma cuidando a un bebé como un canal a través del cual fluye la teología, porque tú estás mostrando a través de ese cuidado el cuidado de Dios para contigo. Tú te ves a ti misma así, o te ves como una frustrada que tiene terror de que llegue el día de reunión de la promoción, porque te vas a sentir al menos cuando otras mujeres te digan: ¿y qué tú haces?
Yo soy ama de casa. Las mujeres son canales, dice Rebecca Merkel, que llevan el agua a cada parte del jardín y luego añade en otro lugar. Oigan esto, si Dios es bueno y si quiere que sometamos este planeta y si quiere que obedezcamos la gran comisión y conquistemos este mundo para Cristo, y le dice a la mitad de la raza humana, las mujeres, que ellas están a cargo de cuidar el hogar, de esto se deduce que el hogar es en realidad una de las herramientas más estratégicas e importantes por medio del cual el mundo será conquistado. ¿Tú crees eso? Pensemos por un momento en el mandato de llenar la tierra. La esencia de este mandato no es la de tener muchos hijos. Dice Malaquías capítulo 2 versículo 15 que una de las razones por las que Dios une al hombre y a la mujer en el matrimonio es porque buscaba una descendencia para Dios. Dios está buscando una descendencia para Él y la está buscando, mi hermana, a través de ti y de tu marido. Dice, por eso Dios creó el matrimonio. Como dice un comentarista, el hogar es el invernadero de las futuras plantas cristianas. El hogar es el invernadero de las futuras plantas cristianas y Él le ha dado a la mujer un papel protagónico en esa tarea. Mi hermana, no se trata simplemente de producir bebés, se trata de ser intencionales en levantar una descendencia piadosa, sabiendo obviamente que la salvación es del Señor. Eso requiere tiempo, eso requiere creatividad, eso requiere sabiduría, eso requiere energía, eso requiere intencionalidad, mis hermanas. El trabajo de ser ama de casa es increíblemente laborioso, es increíblemente importante. Y yo repito, no estoy diciendo que el trabajo de la mujer se limita a lo que hace en las cuatro paredes de su casa o que bajo ninguna circunstancia pueda trabajar fuera del hogar. Pero, mis hermanas amadas, decirle a la mujer que el trabajo en casa es denigrante, decirle a la mujer que ella tiene que entrar en el mundo corporativo para poder realizarse como mujer, para desarrollar su potencial, mis hermanas, eso es una mentira diabólica. Y otra vez también estoy escogiendo la palabra con cuidado. Es que es una mentira diabólica que atenta contra el diseño de Dios para la mujer y para la sociedad en general. Tristemente, ya vimos el diseño original de Dios. Tristemente, algo catastrófico sucedió en Génesis 3. El mundo no se quedó en Génesis 2. Y esto trajo como consecuencia el exilio. Nosotros somos una raza de gente exiliada. El exilio del hombre y la mujer del huerto del Edén hacia un mundo caótico, dañado por el pecado. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el caos que el pecado introdujo en el mundo y lo que Dios ha hecho para recomponerlo. Y ahora quiero que vayan conmigo a Génesis 3. Voy a limitarme a leer el versículo 6. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? La serpiente le dice a la mujer que Dios le mintió, etcétera, etcétera. Pero es importante lo que pasa en el versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Obviamente yo no puedo detenerme ahora a considerar este texto en detalle, pero quiero que vean con cuidado la decisión que Eva acaba de tomar aquí. Eva sabía que Dios había dado una orden respecto a ese árbol, pero ahora se coloca en la posición de decidir por sí misma quién tiene la razón, Dios o Satanás. O sea, aquí tenemos a Dios diciendo no coma de ese árbol, pero Eva ahora de repente se olvida que ella es una criatura, se olvida que ella depende de su creador y como un ser autónomo, ella ahora va a decidir lo que está bien y lo que está mal. En ese momento,
Eva decide reinventarse. ¿Le suena familiar? O sea, ella entiende ahora que ella tiene la capacidad suficiente para tomar una decisión por sí misma, independientemente de la palabra de Dios. Por otra parte, en ese momento Eva decide asumir el liderazgo en el hogar. Y Adán obviamente decide claudicar de su autoridad y escuchar la voz de su mujer. Y maridos, aclaro, el pecado de Adán no fue en sí el hecho de oír a su mujer. No. Los maridos tenemos que escuchar a nuestras esposas, porque para eso son nuestras ayudas idóneas. Dice en Proverbios 31 que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría, pero si tú no la dejas hablar, no te vas a beneficiar de esa sabiduría. Pero el pecado de Adán fue aceptar la invitación de Eva en contra de la palabra a pecar contra el mandato explícito de Dios, en vez de protegerla contra el ataque de Satanás. ¿Se dieron cuenta en el versículo 6 que dice que Adán estaba con ella? Adán debió proteger a su esposa. De hecho, en el versículo 17 de Génesis 3 dice: por cuanto oíste la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. El pecado de Adán fue recibir gustosamente esa invitación a pecar contra Dios de boca de su mujer. Mis hermanos varones, masculinos, hombres, Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 14 que el hombre, Adán, no fue engañado cuando comió del árbol. No. Él escogió desobedecer teniendo plena conciencia de lo que estaba haciendo. Ese fue el pecado de Adán. Y como el pecado solo produce desgracia y destrucción, tan pronto Dios confrontó a Adán por su falta de liderazgo, por falta de pantalones, y tan pronto confrontó a Adán por su desobediencia, ¿qué hizo Adán? Echarle la culpa a Dios por haberle dado a Eva. La mujer, fíjense, ya no es hueso de mis huesos y carne de mi... No. Ahora es la mujer, esa maldición que tú me diste. Yo estaba tranquilo aquí en el huerto y feliz de la vida. Al final de cuentas, Señor, la culpa es tuya. ¿Para qué me diste una mujer? ¡Wow! Es por eso que más adelante ustedes van a ver que el segundo poema escrito en la historia es el de Lamec. El primero es el de Adán, subrayando la unidad esencial entre él y su esposa. Ella es hueso de mi hueso y carne de mi carne. El segundo poema es Lamec, que es un polígamo y que llama a sus esposas para decirle: déjeme decirle algo, un hombre me ofendió, yo lo maté, me hirió, yo lo maté. En otras palabras, cuidadito. O sea, aquí tenemos ahora a un hombre dañado por el pecado, abusando de su autoridad. Ese es el caos que el pecado produce. Dice en el versículo 16, Dios llama a Eva y le dice: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Yo no creo que tengo que decirle a las madres que están aquí lo que eso significa. Yo tuve el privilegio de estar en los 3 partos de mi esposa. Y hombre, déjeme decirle algo: parir un hijo es doloroso. Multiplicaré en gran manera tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. ¿Y eso qué significa? Bueno, estas palabras son casi iguales a las que le dice Dios a Caín en el capítulo 4, versículo 7, para advertirle que el deseo del pecado iba a ser controlarlo y él iba a tener que enseñorearse sobre el pecado. Por causa del pecado, mis hermanas, para la mujer es una lucha someterse a la autoridad de su marido. Por causa del pecado, las mujeres tienden a ser controladoras. Por favor, no me miren mal a mí. Es que eso es una realidad. Y por causa de ese mismo pecado,
Vivimos en un mundo donde hay hombres que abusan de su autoridad. Hombres que son abusadores. Eso es una realidad. O por el contrario, hombres que claudican de su autoridad. Hombres que se han convertido en un ente pasivo en el hogar. Que ellos estén o que no estén, da lo mismo. Ellos son una estatua ahí. Y eso perjudica a la esposa, perjudica a los hijos y perjudica a todo lo de alrededor. Pero la historia humana no terminó en Génesis 3, gracias al Señor. Tan pronto el hombre y la mujer se rebelan contra Dios, Él promete enviar un Salvador, un Redentor, nacido precisamente del vientre de una mujer, que iba a revertir los efectos de la caída. Mis hermanas, Cristo vino al mundo no solo para llevarnos al cielo, sino para restaurar en nosotros la imagen de Dios, para que podamos volver a funcionar como reflejos, como imitadores del Dios que nos creó, y para llevar a cabo la tarea que Él nos encomendó desde el principio: llenar la tierra y someterla. En el texto de Tito 2 que citamos hace un momento, donde Pablo le dice a Tito: enseñan a las más maduras de la iglesia que le enseñen a las más jóvenes, Pablo concluye mostrando qué es lo que hace posible que las mujeres cristianas puedan volver, puedan regresar al diseño original de Dios. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mujeres, ¿por qué ustedes, las más maduras, deben haber cultivado ese carácter? Deben poder enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser castas, prudentes, cuidadosas de su casa. ¿Cómo es que una mujer cristiana puede hacer eso en un mundo caído? Porque la gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermana, la gracia de Dios ha venido a tu vida para que puedas renunciar a la impiedad, para que puedas renunciar a las filosofías de este mundo que son contrarias a la voluntad de Dios, y hacer de ti una mujer piadosa, una mujer con dominio propio, una mujer laboriosa, una mujer que trabaja duro, una mujer celosa de buenas obras. Y esas buenas obras incluyen las que Pablo ya dijo en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Enseñan a las mujeres más jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser castas, prudentes, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. La gracia de Dios salva y transforma. La gracia de Dios vuelve a poner las cosas en su sitio para beneficio del individuo, para beneficio de la familia, para beneficio de la iglesia, para beneficio, mis hermanas, de una sociedad que, como yo decía al principio, está empeñada en masculinizar a la mujer y está empeñada en castrar a los hombres, en feminizar a los hombres. No tenemos que reinventarnos, solo tenemos que regresar al diseño original de Dios. Imagínate a una mujer que conoce a Dios y que a través del estudio de las Escrituras está creciendo espiritualmente en ese conocimiento y se está esforzando en dependencia del Espíritu Santo en desarrollar el carácter de Dios para su vida. Imagínate esa mujer. Una mujer que por la mañana abre su Biblia, aprende teología. ¿Recuerdan a Marta y a María? Ay, pastor, es que mire, yo por naturaleza, por temperamento, yo soy más como Marta. Me encantaría ser así como María, que se sienta. Yo no puedo, yo soy eléctrica. Mi hermana, ¿sabe lo que dice en Lucas 10, versículos 43 y 44? Que María escogió
Es un asunto de elección. Ella escogió no estar perdiendo horas en el Facebook. Ella escogió aprender de la boca de Cristo la voluntad de Dios. Ella lo escogió. Imagínate esa mujer usando los recursos que tiene a la mano para hacer de su hogar un refugio como el que nosotros describimos hace un momento, cada cual según sus posibilidades. Un lugar donde la teología se puede palpar de maneras concretas, mientras educas a tus hijos mostrándoles el carácter de Dios a través de tu carácter. Imagínate eso. O donde pueda percibirse la belleza de Dios a través de tu creatividad, teniendo una casa ordenada, no un caos. Una casa atractiva, cada cual según sus posibilidades. Un hogar donde otros creyentes pueden venir y sentirse bienvenidos. Me llama la atención que en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 10, y no sé si yo tengo ese texto en pantalla, pero el apóstol Pablo, si es que está, oigan lo que le dice a Pablo, que ponga en la lista a las viudas que tengan testimonio de buenas obras, si han criado hijos, si han mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Aquí tenemos a una mujer que cuando uno examina su vida al final, este es el resultado. Y Pablo dice, esa mujer es digna de ser ayudada y sostenida por la iglesia. Un hogar donde otras creyentes más jóvenes sean discipuladas, para que ellas también puedan crecer en el conocimiento de Dios, en el entendimiento del evangelio, en su conocimiento de la teología, en su rol como mujeres. Imagínate ese lugar. Imagínate a una mujer que sea una verdadera ayuda idónea de su marido, no solo creándole un ambiente confortable en casa, sino también soportando su liderazgo, complementándolo en aquellas áreas donde ella tiene fortalezas que él no tiene, o incluso, mis hermanas, ayudándolo a esclarecer su teología en algunas áreas donde él no está claro. Me llama la atención que en Hechos se ve a Priscila y Aquila corrigiendo la teología de Apolos. Y menciona a Priscila primero, Priscila y Aquila, que hay un matrimonio piadoso donde los dos tienen, como decimos aquí, la cabeza bien amueblada, y los dos toman a este hombre que es un poderoso expositor de la Biblia, y los dos están corrigiendo la teología de Apolos. Mi hermano, hombre, varón, masculino, ¿tú permites que tu mujer te corrija aún en tu teología? Cuando un hombre no permite que su mujer lo corrija, eso manifiesta una gran debilidad. Imagínate a una mujer que, dependiendo de la vida, de la etapa de la vida en que se encuentra, pueda aportar a la economía de su hogar, ya sea haciendo trabajos remunerativos o haciendo en casa aquellas cosas que, de no hacerlas ella, requeriría que otros la hagan pagándole. Muchas mujeres que trabajan fuera de casa para traer un sueldo extra al hogar, muchas veces, no siempre, pero muchas veces no se dan cuenta que están gastando más por trabajar afuera porque tienen que pagar servicios que ella haría estando en casa. Se han hecho estudios económicos acerca de eso. Imagínate a una mujer, yo insisto, que según los dones, capacidades y talentos que Dios le dio, sea una influencia en medio de una sociedad cada vez más extraviada, no solo a través de su ejemplo, sino también a través de sus opiniones. Harriet Beecher Stowe publicó en el año 1852 La cabaña del tío Tom. Una mujer cristiana que a través de su obra produjo una influencia tan grande en los Estados Unidos que fue una influencia determinante para la abolición de la esclavitud. Aquí tenemos a una mujer que Dios le dio la capacidad, el talento de poder escribir
ejerciendo una tremenda influencia como cristiana en la sociedad. Y sorprendentemente, 4 años antes, 1848, como veremos en la segunda conferencia, Karl Marx publica su manifiesto comunista. Aquí tenemos a un hombre que a través de su obra desgració la vida de millones. Aquí tenemos a una mujer que a través de su obra liberó a millones. ¿Ven? Imagínate una mujer soltera que está reflejando el carácter de Dios en todas sus esferas de influencia. Ella está cumpliendo el mandato cultural en su trabajo, en sus estudios, en su servicio a la comunidad en la iglesia. Mis hermanas solteras, la responsabilidad de cuidar y desarrollar la creación es universal, no está supeditada al matrimonio. No tienes que estar casada para ejercer dominio, no tienes que estar casada para fructificar. Una mujer cristiana puede ver su trabajo fuera de casa como una extensión del mandato cultural, reflejando la imagen de Dios en su ética laboral, en su creatividad, en su laboriosidad, en su responsabilidad. Esta mujer puede contribuir a la sociedad siempre que no descuide su familia ni descuide su vida espiritual. Imagínate esta joven soltera fructificando al discipular a otros. Las mujeres solteras pueden tener hijos espirituales, muchos. Imagínate esta mujer propagando la influencia del reino de Dios a través del evangelio, siendo luz en su lugar de trabajo, siendo luz en su lugar de estudio. Jóvenes solteras, ustedes están llamadas a vivir plenamente el mandato cultural de Génesis 1, utilizando tus dones y oportunidades para la gloria de Dios y el bien de tu prójimo, reflejando la imagen de Dios en todas las esferas de tu vida. Pero el tiempo se me ha ido. Mis hermanas, eso es lo que la gracia de Dios produce en mujeres redimidas. Solteras, casadas, madres solteras, viudas, divorciadas. Y esa obra de la gracia es a la que la ideología feminista se opone rabiosamente, como veremos en nuestro próximo mensaje. Quiere el Señor, hermanos y hermanas, ayudarnos a todos, hombres y mujeres, a no conformarnos a este mundo. Hombres, no se conformen a esa pasividad que se ve en muchos hombres en el día de hoy. Hombres que en buen dominicano no son ni fu ni fa. No hagan eso, hombres. Lideren sus casas como líderes siervos, como líderes amantes, como hombres que aman a su mujer como Cristo amó a la iglesia, como hombres que la santifican a través de su palabra. No nos conformemos a este mundo. Mujeres, no se conformen a este mundo. Déjense transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de modo que podamos experimentar el gozo y la bendición de discernir y obedecer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Que el Señor bendiga su palabra.